Bueno, afortunadamente, desde un punto de vista laboral ya pasamos a una época del jubileo. Eso le permite a uno distraerse en cosas que me han parecido muy interesantes y nos invitaron a colaborar en el Centro Estatal de Atención Oncológica en Morelia, que es un centro muy interesante, muy bonito, que ojalá algún día alguien de ustedes que quiera ver una faceta muy interesante del soporte nutricio en estos pacientes podría hacerlo. Este es un centro sencillo, humilde, pero afortunadamente empezamos ya a trabajar ahí. Siguiente, por favor. Muy bien, creo que muchos de ustedes están, seguramente hay varios expertos en accesos venosos, y yo sí quisiera aquí destacar algo que es muy importante. Los accesos venosos para soporte nutricio sí los hay en forma muy importante en las unidades de cuidados intensivos, pero cada día estos accesos venosos son más en el hospital general, más en cualquiera de las áreas se están manejando, y sobre todo cada día más, afortunadamente, también se está dando en terapia domiciliar. Luego entonces las posibilidades de que la gente pueda tener alguna complicación se van incrementando y mucho va a depender de la organización que pueda tener el equipo de soporte. Siguiente, por favor. Me gustaría empezar diferenciando estas definiciones en donde plantea que una complicación, fíjense qué bonito dice el diccionario de la Real Academia, es una dificultad o enredo procedentes de la concurrencia y encuentro de varias cosas. Luego entonces la complicación no se da sola, no es nada más el médico que no le atinó y hizo un neumotórax. Y en un momento dado la infección no es una casualidad de que se haya nada más lavado las manos o no el médico, sino es todo el entorno donde participa la enfermera, donde participa el administrador para definir la calidad y tipo de catéteres, y esto pues nos incrementa esta situación. Para que nosotros podamos disminuir esto necesitamos tener seguridad, y aquí es muy interesante. Seguridad, dicho de un mecanismo que, valga la redundancia, asegura un buen funcionamiento, previendo que falle, que se frustre o se violente. Y que ya. Adelanta, atrás y apunta con el celular. Ah, perfecto. Allá. Perfecto. Aunque siempre se pierde aquí. Bien. Nosotros tenemos que desarrollar mecanismos que nos permitan resolver esta incertidumbre. Si usted tiene un poquito de duda de que un paciente le voy a poner o no un acceso venoso, cabe la posibilidad que no lo necesite en ese momento, O sea, reflexiónelo un poco más y literalmente pregúntele al experto. Porque habrá pacientes en donde vale la pena poner un buen acceso venoso periférico, un PIC, en un abuelito todo desnutrido, y así estoy previniendo una complicación grave al colocar un catéter subclave. Bien, ¿cómo podríamos nosotros definir la seguridad en los accesos venosos? Como un conjunto de medidas y procedimientos que garanticen la colocación y sobre todo el cuidado de ese acceso venoso para que tenga un buen funcionamiento, previniendo las posibles complicaciones y, si existen, detectarlas. El problema no es que se pueda dar un neumotórax al colocar un catéter, eso sabemos que existe. El asunto es pensar, yo así les digo a mis residentes, piensa que siempre hay un neumotórax. ¿Para qué? Para que pidas pronto la radiografía, para que explores, para que estés pendiente de tu paciente. Y no, pues hay que se la pedimos el lunes y el sábado el paciente ya está con una insuficiencia respiratoria grave. Y eso sí es una causa de penalización. O sea, cuidado con ese aspecto. El neumotórax como tal es una complicación, pero el no detectarlo, el no diagnosticarlo, sí hablaría de complicaciones. Me gusta mucho este planteamiento de las metas internacionales, que las enfermeras lo insisten muchísimo, y creo que para lograr seguridad en el manejo de accesos venosos necesitamos identificar muy bien a qué paciente. A veces los accesos venosos se ponen porque ya se acabaron las venas.
porque ella fue atacada por enfermeras y residentes e internos y ya no tiene venas y está todo edematizado el paciente. ¿Por qué no mejor pensar desde antes, si es un abuelo que tiene una neumonía complicada, pues ponle un acceso periférico con punta central en donde te va a permitir manejar antibióticos, aunque no le dé soporte nutricio, te va a permitir manejar soluciones de antibióticos que definitivamente vas a tener menos problema y no con tantos piquetes. Perdón. Ahí. Tenemos que ser muy claros en las indicaciones con enfermería y con los otros médicos. Tiene que quedar muy claro, la línea para soporte, para nutrición parenteral, es solo para nutrición parenteral. Es que voy a tomar una muestra. No. Es que no hay. Hay que ser contundentes. Y tiene que quedar muy claro, si escribo con letra muy fea, pues consíguete una máquina de escribir. Porque la comunicación tiene que ser muy clara. Al paciente correcto, en el lugar correcto, con el acceso correcto. La sala de urgencias no es el mejor lugar para colocar accesos venosos centrales. Definitivamente, el acceso venoso central para soporte nutricio no es ninguna urgencia. Luego entonces, hagámoslo con calma, hagámoslo teniendo todas las cosas para poder instalar bien nuestros accesos venosos. ¿Por qué? Porque vamos a manejar soluciones con un pH que va a dañar la estabilidad del vaso, la osmolaridad siempre es muy alta, los volúmenes también, y obviamente puede haber daño porque aparte de nutrición parenteral, pues hay otras administración de medicamentos que pudieran en un momento dado lesionar al paciente de un modo muy importante. Los métodos, recuerden ustedes que el acceso percutáneo o por venodisección, a mí me da pena que ya se haya abandonado mucho la práctica de la venodisección, pero es un procedimiento bastante seguro, relativamente sencillo, que ojalá los cirujanos volvieran a esto, porque a veces sí no se logra un buen acceso central y una venodisección puede ser una buena alternativa, obviamente en manos calificadas. El crear túneles subcutáneos ayuda y previene complicaciones infecciosas, y esto que Dulce María nos va a ampliar afortunadamente, la colocación de catéteres utilizando ultrasonido, que eso es como que lo que es más de moda. Es importante entender que hay catéteres más largos que otros. La primera vez que a mí me llevaron un catéter al hospital era un catéter de 30 centímetros, pero era un catéter pensado para alemanes. Y bueno, pues para mis amigos purépechas que no tenían una diferencia como de 30 centímetros, pues lógicamente quedaba todo el catéter por fuera. O darse cuenta que hay catéteres largos para accesos venosos periféricos y que debemos de insistir en tenerlos para pues prevenir las complicaciones en pacientes que ya nos estamos dando cuenta que tiene accesos venosos difíciles. Por ejemplo, un paciente con una esofagostomía y que además ya hizo una sepsis de catéter previa. ¿Por dónde le vas a entrar? Pues por un acceso periférico, ¿no? Bien, los catéteres básicamente con reservorio implantable serán catéteres que se manejan más para quimioterapia. Para soporte nutricio no es que estén contraindicados, pero el hecho de estar funcionando y más por 8 o 9 meses, como ahorita comentábamos con Margarita, estar haciendo la punción ahí, como que sí llega a ser molesto para el paciente a largo plazo. Vean ustedes, son doble lumen. Son dos, porque esta me gusta presentarla para dejar muy claro que no es que sea una Y, son realmente 2 lúmenes. ¿Qué datos importantes de la anatomía hay que repasar y remachar? Porque si se tiene un conocimiento adecuado de la anatomía, las posibilidades de complicación son menores. Y tenemos que insistir, los que estamos en hospitales, escuela, que el alumno tenga la certeza de esto. ¿Por qué? Porque vean ustedes cómo el acceso subclavio pues es un vaso grande con alto flujo, pues, que se puede mantener estéril por mucho tiempo, confortable para el paciente, que puede durar mucho, pero la técnica no es de lo más sencillo. Se tiene que estar practicando, estar trabajando para poder lograr el éxito.
Los otros accesos, desgraciadamente, llegan a darnos mucho más complicaciones, siendo el acceso subclavio y el acceso yugular, si es que se coloca adecuadamente, útil. Sin embargo, el acceso yugular clásico de dejar la entrada en yugular no es definitivamente la mejor alternativa. En 1953, Seldinger hace la propuesta para la colocación, para la punción de esta área subclavia. Creo que esto hay que reconocerle al maestro el gran aporte que se hizo para la colocación de catéteres. Sin embargo, hoy en día ya llegó la tecnología y con la tecnología podemos optimizar. No vamos a renunciar a los puntos anatómicos que nos dieron, pero esos puntos más la tecnología del ultrasonido pues nos puede ayudar. Ay Dios, algo hice yo mal. Si le ajustas, por favor. ¿Por qué? Porque a pesar de que sea una gente muy capacitada, en los hospitales la tasa de fracaso puede ser superior al 19%, sobre todo en hospitales escuela. Oh, ¿por qué se brinca? ¿Le cambio yo? A ver, ahí está. Vean ustedes, ¿por qué se busca tener más tecnología? Porque la tasa de punción frustrada, vean ustedes, en vena yugular va del 25 al 39%, y en subclavia, ya con manos más o menos experimentadas, puede ir de 12 para el adulto y de 9.9 para pediatría. Entonces, no es un procedimiento tan sencillo, y precisamente porque no es tan fácil hacer esto, se tiene que buscar en alternativas nuevas y apoyándose con la tecnología. ¿Por qué los túneles son útiles? Vean ustedes un catéter en yugular interna sin tunelizar. ¡Qué cosa más incómoda! Terrible. Claro que esto nos va a dar infecciones, todas. Sin embargo, si haces un túnel, ve cómo te queda la entrada de tu catéter en una posición distal, y con eso, aunque tengas un acceso yugular, ya no tienes tanto problema porque es un túnel adecuado. ¿Y qué pasa con subclavia? Si yo sobre todo opto por una subclavia derecha, pues sabemos perfectamente que la vena cava superior, que es donde debe de quedar la punta del catéter, cuando ya veo por fuera del paciente, generalmente son 12, 14 centímetros y el catéter mide 20, y con mucha frecuencia queda colocado un buen segmento fuera. Bueno, ¿por qué no lo tunelices? Oye, ¿por qué se brinca? Ahí está. Vean ustedes, se hace una tunelización, y con esta tunelización estoy disminuyendo los problemas. ¿Y cómo se hace el túnel? Pues muy facilito. Se hace la punción y se hace esta asa, y esto permite colocarlo sin mayor problema. Incluso para pacientes en nutrición ambulatoria puede ser una buena alternativa cuando no se tiene recurso para catéteres más específicos. Bueno, esto... Nosotros tenemos que fijarnos en varias cosas. ¿Qué tiene el paciente? ¿Cómo está su árbol venoso? ¿Qué soluciones? ¿Qué fluido requiere? ¿Cuánto tiempo va a estar el catéter? Y también es cierto, si el médico no tiene habilidad, pues entonces la subclavia no va a ser la mejor alternativa. Si yo no soy bueno para las yugulares, no te metes en yugulares. Y ya que aprendas, entonces ya entra. Aquí se requiere mucha honestidad y humildad del médico. Lo que sí sabes, hazlo. Y lo que no, pregunta. Pero pregunta pronto, porque si no, te puedes meter en una complicación muy seria. Y también los costos y los recursos. Porque las complicaciones pueden ir de 2 al 15%, y estas pueden ser desde que, bueno, mañana empezamos el soporte, hasta complicaciones bastante serias que nos podrían llevar incluso hasta un problema legal muy importante. ¿Qué factores influyen? La experiencia del operador, la urgencia para catéteres en acceso nutricional, para nutrición parenteral, no hay urgencia. Entonces esto deberíamos de quitarlo. Sí tengo la posibilidad de apoyo radiológico y últimamente el apoyo de ultrasonido.
Por parte del paciente hay varias situaciones. ¿Cuál es la indicación del catéter? La edad, complexión, el estado nutricional. En pacientes muy caquécticos cuesta a veces mucho trabajo poder colocar un buen acceso, o en pacientes muy obesos o con gran musculatura, pues aumenta muchísimo el problema de complicación. Punciones previas, fallas orgánicas, coagulopatías, todo esto hay que valorar para prevenir estas complicaciones. Y obviamente el material, cuando mi compadrito ya trabajaba con los catéteres Vizcarra, que era experto en estos catéteres de polivinilo, pues eran catéteres donde la costumbre era casi cámbialos cada tercer día. ¿Por qué? Porque eran catéteres que lógicamente por las características del material, pues generaban una tasa de infecciones bastante alta. Bueno, nos damos cuenta que el neumotórax es una complicación que se puede ir del 1.5 al 3.1 en acceso subclavio, en yugular es más raro. Pero vuelvo a insistir, el neumotórax es una complicación que tengo siempre que pensarla. No esperarme hasta que el paciente esté con falla respiratoria o que el pulsoxímetro me esté dando 70, no. Tengo que adelantarme y en ese momento realmente la complicación se resuelve rápidamente. ¿Cómo? Pues cuidando a los pacientes neumópatas, los pacientes que estén con ventilador. A veces buscar alguna otra opción como el acceso yugular con tunelización o una introducción de un catéter periférico con punta central puede en un momento dado ser más seguro. Y nuevamente insistimos, el uso de ultrasonido para la colocación de catéteres pues también nos va a disminuir este problema. Aquí vemos estos catéteres periféricos y ven ustedes cómo entra y sí llegan, y llegan a una posición bastante adecuada que nos va a garantizar pues mucha seguridad, y estos se pueden manejar tanto para nutrición, por ejemplo en pacientes oncológicos se puede utilizar un lumen para quimioterapia y el otro para terapia nutricional. Ya casi estamos terminando. La creación de nuevas jeringas nos disminuye la posibilidad de complicaciones. Aquella separación entre la aguja y la jeringa, eso ya afortunadamente en la mayoría de los catéteres que hoy se están haciendo prácticamente ya ha desaparecido. Vean ustedes cómo las funciones... Ok, ahí está. Estos son catéteres cortos. Y vean, sí son malas, y sí se llegan a complicar. Y este tipo de catéteres cortos, la recomendación que seguramente al ratito Luz María nos va a comentar, son catéteres de muy corta duración, y esto prácticamente en el adulto debería de considerarse mucho su utilización para soporte nutricio. Si el paciente puede tolerar nutrición parenteral periférica por un tiempo corto, con una osmolaridad baja, bueno, se pudiera utilizar, pero sabemos que la parenteral periférica es una terapia nutricional que con frecuencia no va a llegar al 100% porque los volúmenes serían muy altos por el problema de la osmolaridad. La mala posición del catéter, vean ustedes cómo este catéter va entrando muy bien y de pronto se va para la otra subclavia. Esto no siempre es necesariamente mala técnica del médico, sino son simplemente variantes anatómicas. Y vean esto, es un acceso yugular que baja y vean hacia dónde se va, hacia un intercostal. Pues ¿cómo? Pues nomás a través del callado de la ácigos. Son cosas sumamente raras, pero siempre hay que pensar. Y cuando un catéter no queda en posición, la primera pregunta es, ¿para qué lo vas a usar? Lo voy a usar para nutrición parenteral por largo tiempo. Tienes inmediatamente que acomodarlo y cambiarlo. Pero ese es un paciente en el cual se ha prolongado un poquito el posoperatorio. Bueno, a lo mejor de primera instancia no sería una urgencia la movilización. Estamos casi terminando. Y cosa muy rara, se coloca un catéter, un puerto, todo va muy bien, se está administrando quimioterapia. 3 meses después está disfuncionando el catéter. ¿Qué le pasó? No me da sangre. Y vean ustedes, se rompió. Y en el ventrículo está el catéter. Obviamente hubo necesidad de llevarlo a la sala de hemodinamia, que vinieran los cardiólogos intervencionistas y se pudo sacar. Pero esto puede ocurrir, son complicaciones. Aquí el asunto es que yo creo que es problema del fabricante, porque cómo es posible que
a este nivel dentro el catéter se haya fracturado. En fin, son complicaciones que pueden ocurrir. Estamos ya casi terminando. Las complicaciones que da propiamente la colocación del kilotórax o el nutritórax, esto es muy importante. En muchos lugares se tiene la anécdota de que el paciente, mira, tiene un gran derrame pleural y le hacen una punción diagnóstica y con concentración alta de aminoácidos, glucosa, vitaminas. No comprobó usted que estaba en el sitio adecuado. Esto es fundamental: paciente correcto, lugar correcto, en el momento adecuado. Y de ese modo las posibilidades de complicación se reducen importantemente. En cuanto al problema de infección, es muy importante insistir con los cirujanos. Recuerde, señor cirujano, que también se requiere gorro para colocar catéteres. Porque parece ser que ya nomás se sale uno de la sala de quirófano y entonces automáticamente el pelo se convierte ya es estéril el pelo. Y los médicos, ya gente mayor como mi compadito, no, yo aquí pues nomás présteme unos guantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque el médico adscrito, él está totalmente inmaculado, entonces puede hacerlo. Yo sé que mi compadre es muy exigente en esto con sus alumnos para que lo hagan bien, pero sí hay que insistir en que no se vale esto, que al cabo que es un catéter, pues precisamente por eso vas a poner un tubito en la vena, nomás en la vena cava superior. No es ninguna tontería. Vean ustedes, la enfermera no avisa, esto fue fabuloso, no nos avisa la enfermera y nada más le pone un esparadrapo, eso sí con isodine. Y vean ustedes cómo está roto la bayoneta del tubo de venoclisis, se rompió y hasta que llegó mi enfermera, pero fíjense cómo esto fue el exitazo. 2 meses después llega, esto fue otro caso, 2 meses después de haber colocado ese catéter, llega una paciente que dice, oiga, me dijeron que venía curaciones para quimioterapia. Y como no me habían dicho, enfermera, médico, pues no vine. 2 meses después, vean el tipo de catéter, roto. Y vean, pues nomás, pues Dios nos cuida, ¿verdad? Y afortunadamente esta señora no tenía fiebre ni nada. Lógicamente, si no tengo un equipo correcto de enfermería, no se meta usted en problemas. Ay, no soy yo. No. Complicaciones oclusivas, trombosis de la vena cava superior. Ven ustedes las oclusiones. Y vean ustedes cómo se puede esto demostrar. Estos son procedimientos, ahora ya todo está aquí, todo Flebotac. No, hombre, sencillito. Póngale una ligadura, póngale el medio de contraste. A ver, a las 3 tomamos la placa, quita la ligadura, ya está. Y nunca he visto que una tomografía me dé tanta fidelidad. Y esto sale muy barato y muy sencillito. Entonces, estos estudios de flebografías son bastante diagnósticos, sobre todo en pacientes complicados. ¿Para qué me meto yo aquí a buscarle un acceso venoso? Estoy perdido. Entonces tendré que buscar otras alternativas. Y obviamente si el paciente desde los primeros 5 días ya tengo un brazo así de edematizado, obviamente, y nomás es uno, obviamente que algo pasó muy serio y muy probablemente fue una complicación de este tipo. La heparina pudiera ser útil. Hay algunos estudios junto con el atelplase que han propuesto que pudiera disminuir la frecuencia de obstrucciones, pero no ha habido gran consenso. En este otro trabajo fue muy importante destacar esto, que ahorita nos van a hablar de la ultrasonografía, pero me gustó mucho el comentario de este autor. ¿Por qué no se utiliza? Pues es que yo ya sé ponerlos. Yo sí, ya tengo, no sé, 2000 catéteres. ¿Quién me va a enseñar a mí? Pues más bien déjate aprender, ¿no? Porque si ya no puedes aprender, entonces algo está pasando en tu cabecita. Desconocimiento de la técnica, que nos falta mucho, yo lo reconozco, no tengo experiencia en esto. Ojalá pronto la tenga, porque no tengo el equipo, porque aumenta los costos. Creo que el aumento de costos es real cuando se está haciendo mal. Pero cuando se hacen las cosas bien, cuando se lleva orden, pues lógicamente al paciente le va bien. Aquí nada más son algunas imágenes que no me voy a detener aquí,
porque Dulce María nos va a hablar más de esto. La tunelización, el menor número de lúmenes, el uso de accesos periféricos cuando sea posible, una única vía para terapia nutricional con la adecuada antisepsia. Hay que poner campos pero completos, como es un acto quirúrgico lo que se está haciendo al poner el acceso venoso. Idealmente venopunción guiada por ultrasonido, que el staff esté siempre bien entrenado. Esto fundamental, lavarse muy bien las manos y utilizar un buen antiséptico y el cambio constante de equipos. Conclusión: hay que utilizar las 6 metas internacionales aplicados a esto, y hay directrices muy claras en la sociedad europea y la sociedad brasileña que plantean cosas muy interesantes. Y quizá ya se dieron cuenta ustedes que hace poco salieron las guías de práctica clínica en seguridad en terapia nutricional especializada, que da algunos tips bibliográficos muy buenos para poder ver esto. No hay que resistirnos al cambio. Yo creo que una de las gentes que ha sido un pionero en no resistirse, vuelvo a darle lata a mi compadre, es una gente de vanguardia que siempre le digo: oye, ¿y ya ves el ultrasonido? Sí, desde hace tiempo ya lo estoy manejando. Oye, ¿y el catéter con antibiótico? También. Entonces, hay que estar abiertos y todos debemos de tener esta meta, y ya se acabó. Tener la meta de hacer las cosas bien a la primera, y a todos nos va a ir muy bien. Gracias.